Bien, entonces vamos a comenzar con la materia de matemáticas y vamos a ver el temario que ustedes ya tienen en su guía. Aquí tenemos que en la unidad 1 vamos a ver los sistemas numéricos, como, bueno, primero viendo qué son los números, las operaciones matemáticas, la jerarquía de operaciones, leyes de los signos, para irnos a la unidad 2, que es álgebra, con la definición del álgebra, lenguaje algebraico, polinomios, monomios, binomios, trinomios, operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación, binomio conjugado, productos notables, binomio cuadrado perfecto, al cubo perfecto, factorización. También vamos a ver en la unidad 3 el sistema de ecuaciones lineales, que son de primer grado, descripción de ecuaciones lineales con variable, método gráfico, de sumar y resta, de sustitución, de igualación. Después nos vamos a ir con la unidad 4, que es área y perímetro de figuras geométricas, la unidad 5, funciones trigonométricas, y la unidad 6, problemas matemáticos. Ahora bien, en la unidad 1, vamos entonces a ver los números y operaciones aritméticas. Vamos a ver primero qué es un número, ¿de acuerdo? Entonces, Gerardo, ¿podría leernos por favor la parte de los números, por favor? El primer párrafo. Claro. Gracias. Los números. Un número es una representación simbólica de una cantidad. Han sido usados desde hace miles de años hasta la era actual. La primera forma de contar fue con los dedos, de ahí la palabra dígito, y ahí que solo existían 10 números, aunque con ellos se podían formar cantidades infinitas de combinaciones. La mayoría de los Gracias. números pueden representar. Adelante, sí, continúa, por favor. La mayoría de los números pueden representarse en una línea imaginaria, a la que llamamos recta numérica. La recta numérica es infinita. Gracias. Bien, entonces, como ya vimos, el número va a ser una representación simbólica de alguna cantidad. Bueno, ya vimos el origen de la palabra dígito. ¿Por qué? Porque se contaba con los dedos y teníamos solamente 10 números. Ahora bien, la mayoría de los números, como lo dice aquí, se pueden representar en la recta numérica, que es la que vemos aquí. ¿Por qué dice que la mayoría? Bueno, porque más adelante vamos a ver que existen distintos tipos de números. Ahora, voy a compartirles lo siguiente. Muy bien, entonces tenemos que el curso ahorita, vamos a ver, matemáticas. Los sistemas numéricos, vamos a ver, ya vimos qué son los números. Ahora, los números se van a dividir. ¿En qué? En reales e irreales, como lo vemos en este diagrama. Reales e irreales. Bien, pero ¿cuáles son los reales? Los reales son los que se van a poder representar en la recta numérica que tenemos en su guía, que pueden ser racionales e irracionales. Ahorita vamos a ver qué son los racionales, qué son los irracionales. Los números irreales no se pueden representar en la recta numérica. ¿Por qué? Porque no existen. Es decir, la raíz de un número negativo, cualquier número dividido entre 0 y el logaritmo de un número negativo. En teoría, o bueno, esos números no existen. ¿Se puede dar la operación? Se puede dar, sin embargo, esos números no se pueden representar en la recta numérica, los irreales. Bien, ahora vamos con los números reales. Si se dan cuenta, los irreales y los reales, bueno, es cómo se divide o la división de los números.
En los irreales ya dijimos que no se van a poder representar en la recta numérica y tenemos a la raíz de un número negativo, cualquier número dividido entre 0, y el logaritmo de un número negativo. En los reales sí se pueden representar y tenemos estos dos grupos, racionales e irracionales, que son los que tenemos acá, racionales e irracionales, ¿de acuerdo? Bien, en los racionales vamos a tener números enteros, números decimales finitos y números decimales constantes. Por lo tanto, en los racionales, los enteros se van a dividir en dos. Pueden ser negativos o positivos. Los decimales finitos se van a escribir como una fracción decimal. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los decimales constantes se van a repetir una o más cifras decimales, es decir, la parte que se va a repetir se va a llamar periodo. En los números reales y racionales, vamos a tener a los decimales infinitos y que son incontables, que siguen y siguen y siguen, pero no siguen un patrón, como los decimales constantes. Ahora, los números reales, como ya lo dijimos, se pueden representar en la recta numérica. ¿Por qué? Porque son números enteros, son ya sea positivos o negativos, como vemos aquí. Recuerden, yo sé que esto lo sabemos, recuerden que tenemos números enteros o decimales, pero tenemos números positivos y negativos, ¿de acuerdo? En una recta numérica, si la vemos de frente, los números positivos se van a poner siempre del lado derecho, ¿de acuerdo? Y los números negativos siempre se van a poner del lado izquierdo, después del 0. El 0 va a ser el punto de partida para los positivos o para los negativos, ¿vale? Y ahora bien, aquí tenemos entonces, en la recta numérica que tenemos aquí, tenemos desde el 0, más 1, más 2, más 3, más 8, más 9, hasta el infinito. Y tenemos números positivos hasta el infinito. Ahora déjenme escribir. Ahí, ¿dónde está? Bueno, vamos a ponerle verdecito. Vamos a poner hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Tenemos entonces números positivos hasta el infinito. Recuerden que los números llegan hasta el infinito, no hay un número final. ¿Por qué? Porque se pueden hacer infinidad de combinaciones. Lo mismo pasa con los números negativos. Tenemos desde el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta también al menos infinito. Vamos a ponerlo con amarillito. Y tenemos menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra recta numérica va a ir desde el más infinito hasta el menos infinito, pasando por el 0. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? ¿Segurísimos? Fabián, Laura, Estela, Gerardo. ¿Sí? Ok. Recuerden que necesito ver sus caritas porque luego me dicen que sí, pero tienen la cámara apagada, entonces no puedo verlos cuando me digan que sí. Bien, entonces, continuemos. Tenemos entonces nuestros números racionales. En su tablita, perdón, en su guía, ¿qué les dice acerca de los números racionales?
en su guía después de... Ok, vamos a su guía rapidísimo. En su guía después de haber visto la recta numérica nos dice, existen distintos tipos de números, que es lo que ya vimos. Todos se muestran en la siguiente tabla. Y dijimos que los números son reales, irreales, los reales se dividen en racionales, enteros, decimales, finitos y constantes. Y también en irracionales, como son los decimales infinitos e inconstantes. Ahora, los irreales, bueno, ya dijimos la raíz para un número negativo, cualquier número dividido entre 0, el logaritmo de un número negativo. Ahora bien, los números racionales van a ser, bueno, en su guía, Cris, ¿me podrías leer qué dice en tu guía acerca de los números racionales? Claro. Los números racionales son todos aquellos números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros o, más precisamente, un entero y un natural positivo, es decir, una fracción común con numerador y denominador distinto de 0. ¿Son enteros? Gracias. Okay. Bueno, perdón, gracias. Entonces, tenemos aquí, nos dice que nuestros números racionales se van a poder representar como el cociente de dos números enteros. ¿Sabemos qué es el cociente? ¿No? ¿No sabemos qué es el cociente? Vale, el cociente es el resultado de una división. Es decir, voy a dividir dos números y su resultado es mi cociente. O también se llama razón. Se puede llamar cociente o razón. Cuando yo les digo, la razón de 2/5, por ejemplo, la razón de 10 medios es 5. Entonces estoy diciendo que 10 entre 2 me está dando como resultado 5. O el cociente de dividir 10 entre 2, pues es 5, porque yo les estoy pidiendo el cociente, el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, se puede llamar cociente o razón. Cualquiera de estas dos es correcta. Es el resultado de una división. Bien, entonces me está diciendo el cociente de dos números enteros o un entero y un natural positivo, es decir, una fracción común con numerador y denominador distinto de 0. ¿Sabemos qué es el numerador y qué es el denominador en una fracción? ¿Sí? Bien. A ver, Jairo, dígame, ¿cuál es el numerador en una fracción y cuál es el denominador en una fracción? Numerador es el que va en la parte de arriba y el denominador es el que va en la parte de abajo. De acuerdo. Bien, entonces, no se les olvide, por favor, porque eso lo vamos a estar ocupando. Ay. Dejé la presentación. Ok. Entonces, vamos a escribirlo aquí para que no se les olvide. Ver aquí. Entonces, el numerador va en la parte de arriba y el denominador va en la parte de abajo. ¿De qué? Pues de una fracción. Vamos a poner aquí una fracción. Vamos a ponerla de este lado. Vamos a ponerla con rojito para que se vea. Y vamos a poner, no sé, 12 cuartos. ¿De acuerdo? Y ahora bien, díganme. ¿Cuál es mi numerador de 12 cuartos? El numerador es el 12. El numerador es el 12. ¿Y cuál es mi denominador? El 4. Bien, entonces mi numerador es el 12 y mi denominador es el 4. ¿Cuál es mi cociente? El resultado de la división de 2 entre 4. Exacto. Exacto. Entonces, ¿y cuál es mi cociente de 12 entre 4? Sería 3. ¿De acuerdo? Esa es mi razón. Muy bien, hasta aquí. ¿Se entendió esto de las
bueno, esta parte de las fracciones, esta parte de la división. ¿Sí? Vale. Bien, Sí. ahora, entonces, los números racionales, como bien ya lo menciona en su guía, porque esto ya no quiere avanzar. Bien, en su guía, ¿qué ejemplos nos está dando? Nos dice el primer ejemplo, son enteros el 5, el -9, 200, 768, -8, etc. Esos son números racionales, pero también son números enteros, ¿de acuerdo? Es decir, no tienen punto decimal, o su punto decimal no contiene otras cifras además de 0. Por lo tanto, son números enteros racionales. Y, como ya bien vimos, pueden ser positivos o negativos. Tenemos 5, -9, 200, 768, -8, etc. Podemos poner infinidad de números. Ahora, el segundo ejemplo. Su parte decimal no es constante, es decir, son decimales finitas, se acaban. Y bueno, ahí tenemos el 6.79, el 8.12, el 9.3, y por ejemplo, a ver, permítanme. A ver si ya deja que les comparta lo siguiente. Bien, entonces, como habíamos dicho, los números racionales se van a dividir en enteros, que como ya vimos pueden ser positivos o negativos. Y aquí tengo otros ejemplos. También en decimales finitos, es decir, que sus décimas se terminan hasta cierto número. Por ejemplo, 112 entre 100 me va a dar 1.12. Ya no voy a tener otro decimal después del 2. Ay, no se ve mi... ya se ve mi cursor. Bien, después de este 2, ya no va a haber otro número. Hasta ahí se va a truncar. O más bien, hasta ahí nos está dando el resultado. Después, este otro ejemplo, tenemos 50 entre 100. Este 50 entre 100 lo podemos simplificar y podemos decir que esto se trata de un medio. Y ese medio me da como resultado 0.5. Este 0.5 solamente tiene una decimal, es decir, es finito. Tiene un límite hasta donde llega. 2/5, sucede lo mismo con 2/5. Es decir, 2 entre 5 me va a dar un cociente de 0.4. Así, sencillo. ¿De acuerdo? Estos son los decimales finitos. Ahora bien, mis decimales constantes o infinitos, también se pueden llamar, son aquellos números que su división o aquellos cocientes, que ya sabemos que es el resultado de una división, en los que su decimal se va a repetir infinitamente. ¿Y cómo sabemos que se repite infinitamente? Bueno, pues porque se le ponen estos 3 puntos de que está continuando o de que continuará periódicamente. O podemos también escribirlo de la siguiente manera. 3.4 y esta rayita que va arriba del 4, la cual nos indica que ese 4 se repite constantemente de manera infinita. ¿De acuerdo? Entonces podemos poner estos puntos decimales, estos puntos suspensivos, perdón. Bien, podemos poner estos 3 puntitos para indicar que va a continuar, o podemos poner esta rayita arriba del número que se está repitiendo infinitamente. Por ejemplo, abajo igual, 2.3333333. Bueno, ponemos esos puntos suspensivos o esos 3 puntos para indicar que va a continuar repitiéndose esa cantidad,
O podemos poner la rayita arriba del 3, indicando que ese número se repite constantemente de manera infinita. Lo mismo pasa con el número de abajo. Tengo 5.88888 y voy a poner mis puntos suspensivos, puntos, 3 puntos, y voy a decir, ese 8 se va a repetir infinitamente, de manera constante, y también puedo representarlo con esa línea arriba del 8. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Segurísimos? Vale. Ahora vamos con los números irracionales. En su guía nos dice que los números irracionales son aquellos que su parte decimal no es periódica y que además es infinita. ¿Vale? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los números irracionales no los voy a poder escribir en fracción. No va a haber una fracción que pueda decir o que pueda darme ese número. El decimal va a seguir y seguir y seguir, pero no va a tener un patrón como en los anteriores, como en estos. Que sabemos que se va a repetir 4, 4, 4, 4, 4, 4 siempre. No, en estos números sí se va a ir hasta el infinito, pero no se van a repetir, no sabemos qué números sigan o qué números continúen. Tal es el ejemplo de la constante pi. Pi es un número irracional, así es, pi. ¿Vale? Pi es un número irracional. ¿Por qué? Porque su valor, como ya se dieron cuenta, sus decimales son infinitas, pero no se repiten. O bueno, no llevan un patrón. Y pi es igual a 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 5 y sigue. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen los números decimales. Sin embargo, no sabemos cuál es el orden. Así que, bueno, los decimales no siguen ningún patrón y no se puede escribir ninguna fracción que tenga el valor de pi. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues por ejemplo, si dividimos 28 entre 7, 22 entre 7, nos va a dar 3.14, pero después nos da 28, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, es decir, se acerca un poco, pero no es correcto su valor, no es exacto al de pi. Es por eso que pi es un número irracional, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a ver, en su guía nos marca números decimales. Vamos a su guía. En su guía nos va a marcar números decimales. Estos números decimales van a contar o no con su parte entera. Recuerden, cuando escribimos un número, la parte entera está del lado izquierdo, antes del punto decimal, y la parte decimal, bueno, pues está después del punto decimal. Así que si yo escribo un número decimal, puede que en la parte entera no tenga ningún número, tenga solamente un 0, pero en la parte decimal sí va a tener números escritos o decimales. Puede ser 0.5, 0.8, 0.09, 0.01. Esos ya son números decimales. Bien, entonces a la derecha del punto va a haber números. Y obviamente esos números deben ser distintos al 0 para que se puedan expresar también como una fracción, si son números racionales. Bien, ahora veamos los ejemplos que nos da aquí, ejemplos de tipos de números. Tenemos 3/4. 3/4 me dice que es un número racional. ¿Por qué? Porque su cociente es 0.75. Por eso es un número racional. Y ahora, ¿qué tipo
de decimal es? Bueno, pues es un decimal finito. ¿Por qué? Porque se termina en 0.75. Ya no hay más decimales. Por lo tanto, es un número decimal finito. Entonces, primera identificación. 3/4. ¿Es racional o es irracional? Bueno, pues es racional. ¿Por qué? Porque su cociente es 0.75. Ajá. ¿Y ese 0.75 en dónde? ¿En qué división lo pongo? Pues en una decimal, es un decimal finito. Se acaba hasta el 0.75. Ya no hay más decimales. De acuerdo. Siguiente número, 6/3. 6/3 me dice que también es un número racional. ¿Por qué? Porque su cociente es 2. 6 entre 3 me va a dar 2. Y ese 2 es un número entero. Por eso 6/3 es un número racional. Después, 5/3. Bien. ¿Listo? Ok. ¿Fabián, listo? Ok, tantito. Estela, Laura, Gerardo, ¿ya está listo? Sí. Sí. Ok. Vale, espérame un poquito. ¿Todo bien? ¿Sí? De acuerdo. Bien, entonces, el primer número decimal, que es 7/8, Gerardo, dígame, ¿es número racional, irracional y por qué? ¿Está por ahí Gerardo? Vale. Lau, dígame, 7/8 es racional o irracional y por qué? Racional, porque sale 0.875 y ya no sigue. Bueno, sí, es un decimal finito. No se sigue como los otros. Exacto, entonces es un número racional porque su cociente es 0.875, lo cual es un decimal finito. Así es, Lau, gracias. Cris, dígame, 15/3 es un número racional o irracional y por qué? Racional, porque es un número entero, que sería 5. Ok, es racional porque es un número entero, es decir, su cociente es igual a 5. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Fabián, dígame, 6/9 es racional o irracional y por qué? Es racional ¿Por qué? porque es decimal periódico. De acuerdo. Entonces, es un número racional porque su cociente es 0.66 infinitamente, es decir, es un decimal periódico. Ahora sí, Jairo, dígame, el último número, ¿es racional o es irracional y por qué? Es irracional porque su cociente es 0.565685. Es un decimal infinito. ¿De acuerdo? Bien, entonces es un número irracional por su cociente, que es 0.56, 56, 85, bla, bla, bla. Es un decimal infinito. Muy bien.
Entonces, hasta aquí entendimos cómo identificar los números racionales de los irracionales, los decimales finitos, infinitos, los decimales periódicos o constantes y los números enteros. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos, hasta aquí todo va bien? Perfecto. Bien. Sí. Continuando. Ay. Continuando. No sé por qué me salí. Continuando con esto, ahora tenemos que los números naturales se van a representar de la siguiente manera. En su guía, vayamos a su guía, tienen que algunos conjuntos de números que se pueden formar con los números racionales son los naturales, que se representan con la letra N, y esa N puede ir desde el 0 hasta el infinito. Son números naturales, números con los que se pueden hacer diferentes cifras, ¿de acuerdo? Ahora bien, los números enteros se van a representar con la letra Z. Esa letra Z me va a agrupar a los números enteros ya sea positivos o negativos. Y como ven aquí, tengo a mi letra N encerrando mis números del 0 al 5. Bueno, hasta ahí puse los números, no los abarqué hasta el infinito, pero hasta ahí puse los números naturales. Y Z me está abarcando tanto los números naturales como los números negativos. ¿Por qué? Porque Z son números enteros que van desde los positivos y que abarcan los positivos y los negativos. Ahora bien, también en su guía me menciona a números primos, números reales, números irreales, que son los que ya pusimos, ¿de acuerdo? Aquí, Q me va a representar a mis números reales, o mis números naturales, mis números reales, que pueden ser puntos decimales, pueden ser fracciones, ya sean negativas, positivas, números decimales infinitos o finitos, números decimales constantes. Eso es a lo que se refiere con estos números naturales, lo que abarcan. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Bien. En su guía, bueno, vamos a ver cuáles son esos números primos. Si se dan cuenta aquí, los números primos en su guía nos marca que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, y bueno, también se va hasta el infinito. Veamos por qué nos marca esto. Bien. Los números primos van a ser aquellos que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre el 1. Es decir, si nosotros lo dividimos por cualquier otro número, el resultado no va a ser entero, ¿sale? Entonces, solamente si se dividen entre sí mismos van a resultar enteros. Por ejemplo, el 3, o más bien, empezamos con el 2, que es lo que nos está indicando que es un número primo. El 2, si lo dividimos entre 1, me va a dar 2, ya es un número entero. Si el 2 lo dividimos entre 2, me va a dar 1. Es un número entero, todavía sigue siendo primo. El 2 lo dividimos entre 3, ¿me da un número entero? No, ya no me da un número entero. ¿Cuánto me da? 2 entre 3. Me va a dar decimales, sí, pero es una decimal del tipo constante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque 2 entre 3 me está dando 0.6666 infinito, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, entonces no se puede dividir por otro número y que nos siga dando entero, ya no se puede.
Ya por cualquier otro número nos va a dar decimales. Es por eso que es considerado un número primo. Ahora bien, vamos a construir una tabla de los números primos del 1 al 100, o bueno, del 2 al 100. El 1, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque el 1 entre 1, pues me da 1. 1 entre 2 me da 0.5. Ya no sería un número primo. Además de que solo se puede dividir entre 1, entre el mismo y nada más. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar desde el 2 y veamos. Vamos a empezar a tachar todos los números compuestos. ¿A qué me refiero con números compuestos? Bueno, vamos a ver. Primero. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a marcar los números. Por ejemplo, 2 entre 2 todavía me da un entero. Y me dice que 2 entre 1 también me da un entero, pero ahora, ¿cuáles son sus compuestos? Es decir, todos los múltiplos de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así es, entonces voy a tachar todos los múltiplos de 2, que van a ser 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Si se dan cuenta son, pues ya muchos, ¿no? O casi la mayoría. Bueno, continuando ahí tachando, vamos con el número 3. El número 3 también es primo porque ya dijimos que se va a dividir entre el mismo. 3 entre 3 me va a dar 1. 3 entre 1, bueno, pues me da 3. Pero 3 entre 2, ¿cuánto me daría? 1.5. 1.5, y 1.5 ya no es entero, ya es un decimal finito, pero es un decimal. Por lo tanto, el 3 es número primo. Bueno, ahorita continúo tachando. Entonces vamos a marcar al 3 como número primo y vamos a eliminar o a tachar a todos los múltiplos o los números compuestos de 3. Ahí. Entonces, mi 3 es número primo. Este sí está contado, es número primo. Pero ahora, ¿cuáles serían sus múltiplos? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Entonces ya tachamos el 6, vamos por el 9, ya tachamos el 12, 15, 18 ya, 21, 24, 27, 30, 33, 36 ya, 39, 41, 41, 44, y si se dan cuenta vamos a estar tachando los múltiplos de 3, pero entre los múltiplos de 3 también se encuentran los múltiplos de 2, ¿de acuerdo? Y así con cada uno de los números, por ejemplo, 5. 5 entre 1 me da 5, 5 entre 5 me da 1, pero 5 entre 2 ya me está dando punto decimal, y si lo divido por cualquier otro número también me va a dar punto decimal. Por lo tanto, ese 5 también va a ser un número primo. Y voy a eliminar a todos los números, a todos los compuestos de 5, que son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y bueno, me va a dejar con menos números, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo acá mi otra tablita. Voy a tener esto así. Voy a tener al 2, al 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Y todos estos números del 1, bueno, del 0 al 100, del 2 al 100, que van a ser números primos. Los que están tachados, pues son números compuestos.
es decir, los múltiplos de estos números. Así, por lo tanto, vamos a tener que mis números primos van a ser, bueno, los que nosotros debemos saber bien, porque a partir de ahí vamos a los demás, es el 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Esos son importantes saberlos. Los demás, bueno, también, pero los más importantes o los que deberíamos recordar son estos, que son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Los números compuestos, ¿cómo son? Los números compuestos, recuerde que son los múltiplos de mis números primos, como lo vimos aquí, que los números compuestos de 2 son sus múltiplos. Serían 4, 6, 8, 10, 12, 14. Los números compuestos de 3, pues 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. El 4, pues ya no lo mencionamos. ¿Por qué? Porque se eliminó en la primera parte, al descifrar o al quitar los números o los múltiplos de 2. ¿Sí resolví su duda? ¿Sí? De acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Nadie? ¿Estela? ¿Laura? ¿Gerardo? No. ¿No? Segurísimo. Ok. Volviendo a su guía. ¿Dónde está su guía? Bien. Continuando con su guía, ahora vamos a ver, ya vimos los números. Ya vimos en qué se dividen, cuáles son y cómo los podemos identificar. Ahora vamos con las operaciones matemáticas. ¿Vale? Entonces, Estela, ¿me podría apoyar leyendo el primer párrafo de las operaciones matemáticas, por favor? Operaciones matemáticas. Las operaciones básicas en matemáticas son 4. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Con estas 4 operaciones se desarrolla toda la base de las matemáticas, desde las más sencillas a las más complicadas. Los operadores Bien, matemáticos gracias. tienen una operación contraria, tienen jerarquía y son los que se muestran a continuación. Ok, gracias. Bien, entonces las operaciones matemáticas, como bien ya lo menciona su guía, van a ser 4, las principales y, bueno, de donde se basa lo demás, y las operaciones más complejas, ¿no? Es la suma, la resta, multiplicación y división. Esas son operaciones matemáticas básicas, ¿de acuerdo? Entonces, las operaciones matemáticas van a tener siempre una operación contraria. Vamos a ver. En el operador yo voy a tener un exponente. ¿Recuerdan qué es un exponente? ¿Sabemos qué es un exponente? ¿Sabemos para qué sirve un exponente? Sí, no, más o menos, nada. Ok, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguien está hablando? ¿No? Bien, voy a compartirles pantalla. Se las voy a compartir en mi tablet porque en la lab no puedo escribir, pero al compartírselas desde mi tablet, mi cámara se va a apagar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Los operadores, o más bien los exponentes, son... Perdón, Miss. Dígame. ¿El exponente no es el que está arribita del 2, que está arriba del 4? Claro, esos son los exponentes. Oh. Pero dígame, ¿para qué sirve? ¿Para qué funciona? Para dividir, por decir, o para dividir o multiplicar entre 2. Bueno, sería para Es un multiplicar múltiplo. por 2. ¿Cómo?
Es Sí sería para multiplicar, un múltiplo pero, de 2. ok, pero no por 2. Veamos a qué se refiere esto. Por ejemplo, en su guía tenemos 4 Ah, ya. y tenemos este 2. Se divide entre 2. No, el mismo, perdón, se multiplica 2 veces. Se multiplica entre 2. Por 2, digo. No, se multiplica por sí mismo 2 veces. ¿De Algo, acuerdo? ande. Sí, Bien. Entonces, vamos a ver. Este exponente, o más bien, este 2 que está arriba de este 4 es un exponente. Ese exponente me está indicando que este 4, me está indicando que este 4 se está multiplicando 2 veces por sí mismo, 4 por 4. Ese 4 por 4 me da el 16 que yo tengo ahí en mi ejemplo. ¿Sí ya vieron ese 16 que ustedes tienen ahí? Que 4 al cuadrado es igual a 16. Bien, si yo tuviera, por ejemplo, 3 elevado al cubo, así se le llama, elevado al, ¿sale? Entonces, cuando nosotros veamos un número como estos, inmediatamente sabemos que se trata de un exponente y que se lee de la siguiente manera. 3 elevado al cubo, o 4 elevado al cuadrado, o 4 al cuadrado, o 3 al cubo, ¿sale? O, bueno, ahorita vemos los demás. Entonces, 3 al cubo. 3 al cubo me está indicando, 3 al cubo me está indicando que este 3 se va a multiplicar ¿cuántas veces por sí mismo? 3. 3. Entonces, 3 por 3 por 3 me va a dar ¿cuánto? 27. 27, ¿sale? ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Por 3, 27. Listo. Hasta aquí entendimos la parte de los exponentes. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Todos? Bien. Ahora sí, como les decía, por ejemplo, el 2 elevado a la cuarta. Ay. Bien, entonces es elevado a la cuarta, o elevado a la quinta, o elevado a la sexta, o elevado a la séptima, a la octava, novena, décima, a la 11, dependiendo de qué exponente es el que contenga, o qué exponente es el que tenga en la parte de arriba. Bien. Ahora, en su guía tenemos que el operador, el exponente, va a tener un operador contrario. ¿Cuál es su operador contrario del exponente? La raíz. La raíz, ¿vale? Entonces vamos a tener una raíz. En el caso de un exponente cuadrado o de el exponente elevado al cuadrado, más bien un número elevado al cuadrado, su raíz automáticamente va a ser la raíz cuadrada. Por ejemplo, de este 16, vamos a tener que la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto va a ser? 4. 4. ¿Por qué? Porque la raíz va a buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el resultado que está adentro. Así que, por ejemplo, para el caso del 3 elevado al cubo, si yo busco la raíz cuadrada de 27, ¿me va a salir 3? No, sería cúbica. Sería una raíz cúbica, exactamente. Por lo tanto, en este caso, yo voy a decir que voy a determinar o voy a obtener una raíz cúbica. ¿Cómo sé que es una raíz cúbica? Por ese 3 que yo tengo arriba de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces digo, la raíz cúbica de 27, ¿cuánto es? Bueno, pues la raíz cúbica de 27 es 3.
Es decir, que este 3 elevado al cubo me va a dar 27. Esa es mi operación contraria. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? Ok. Fabián, ¿alguna duda? ¿No? Estela, ¿alguna duda? Lau, ¿alguna duda? No. ¿No? De acuerdo. Cris, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Ok, entonces. Veamos. En su guía nos dice que, bueno, lo siguiente nos dice que mi operador mi operación raíz, su contraria va a ser un exponente. Por lo tanto, para mi raíz, mi contrario va a ser un exponente. Y para mi exponente, mi contrario va a ser una raíz. ¿De acuerdo? Recuerden, esas operaciones son contrarias. Si yo tengo raíz y quiero sacar lo contrario, pues voy a darle o voy a elevarlo a un exponente. Si yo tengo un número elevado a un exponente y quiero una operación contraria, le voy a sacar una raíz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Más claro Sí. que un charquito de agua. Bien. Ahora, otra operación, pues va a ser la multiplicación. Esta, bueno, pues es sencilla porque la hemos manejado mucho más que un exponente. Vamos a tener la multiplicación. Y bueno, en la multiplicación yo puedo ponerlo o escribirlo de diferentes maneras. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a escribir el ejemplo que viene ahí, que es 6 por 4, ¿no? Ahí me dice que 6 por 4 yo puedo escribirlo de esta manera. Puedo escribirlo como 6 y una pequeña X en medio de los dos números que me indica multiplicación. O también puedo escribirlo como 6 por 4 encerrados los dos entre paréntesis. Los paréntesis me van a estar indicando multiplicación, recuérdenlo, ¿ok? Los paréntesis, si están así juntos y no hay nada en medio de ellos, si no hay nada en medio de estos paréntesis, me va a estar indicando una multiplicación. Si no hay nada en medio de los paréntesis. Ahora bien, también yo puedo escribir la multiplicación de la siguiente manera. 6 por, ese por va a ser un punto, 4. Ese punto en medio de los dos números también me está indicando una multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, la multiplicación yo la puedo escribir con una X en medio, con paréntesis o con un punto. Puede ser un punto o puede ser también un asterisco. Veamos, 6 por 4 y ponemos un pequeño asterisco. Ay, nada más que aquí no me salen muy bonitos mis asteriscos, parecen arañas. Bueno, esa pequeña araña que está ahí en medio es un asterisco con mucha imaginación, ¿vale? Bueno, espero que tengan una muy buena imaginación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, se puede representar de estas 4 maneras una multiplicación. Hasta aquí, ¿vamos bien? Segurísimos. Muy bien. Ahora sí, ¿cuánto me da 6 por 4? 24. 24, ¿vale? Ahí.
recuerden, recuerden que el resultado de una multiplicación se va a llamar producto. Entonces, mi producto es 24. ¿De acuerdo? Esto se llama ¿cómo? Producto. Producto. Por lo tanto, tanto el 6 como el 4 se van a llamar factores. De ahí que de ahí la expresión de el orden de los factores no altera el producto. Eso se refiere a una multiplicación, recuérdenlo. El orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque si yo pongo 4 por 6, me va a seguir dando 24. Es decir, yo alteré el orden de los factores, pero mi producto siguió siendo el mismo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿No? No. ¿No? Ok, vale. Entonces, ya tenemos esto. Bien. Nos dice que lo contrario a la multiplicación, ¿qué va a hacer? División. La división. Vamos a poner entonces la división. Y bueno, ahí. En mi división me dan 36 entre 4. Ok, vamos a dividir este 24. El producto lo voy a dividir. Voy a dividir mi producto, 24, entre uno de mis factores. Entre, por ejemplo, bueno, entre 4 más bien, porque es por el cual se estaba multiplicando. Si yo divido 24 entre 4, me tiene que dar 6. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, 24 entre 4, yo lo puedo poner de la siguiente manera. Puedo poner se me olvidó el nombre de este símbolo. Pero bueno, puedo poner el símbolo de división en medio de los números y eso me indica que estoy realizando una división. Valga la redundancia. Puedo colocar 24 y una diagonal para indicar que estoy dividiendo. Puedo colocar el 24 y lo puedo colocar en una fracción. Eso me indica que lo estoy dividiendo. Puedo decir o puedo encerrar mis números en paréntesis 24 y poner ya sea este símbolo o este símbolo y también me está indicando una división. ¿De acuerdo? Cualquiera que sea el caso, me está indicando una división. Y ahora sí, 24 entre 4 me va a dar 6. Ahora sí. Estábamos entonces con la multiplicación y la división. Ya vimos cómo se puede representar la multiplicación y cómo se puede representar la división. ¿Vale? Ahora bien, si yo multiplico, el orden de mis factores no va a alterar mi producto, pero si yo divido el orden de mis dividendos o de mi numerador y de mi denominador, sí va a afectar mi producto, perdón, mi cociente o mi razón, sí la va a afectar. Por ejemplo, 24 entre 4 dijimos que nos va a dar 6. Pero 24 entre 6, ¿cuánto me da? 4. 4. Si se dan cuenta, me da los dos números o mis dos factores que yo multipliqué para que me dieran 24.
Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Todo se entendió? ¿Sí? Muy bien. En su guía también nos está explicando o nos dice que la división es contraria a la multiplicación y la multiplicación es contraria a la división. Tales son operaciones opuestas. Ahora bien, después de esto me va a dar, o la operación que voy a ver va a ser la suma y la resta. Eso es todavía más sencillo. En mi suma, vamos a poner aquí suma. Yo voy a tener, por ejemplo, 4 más 7. Voy a tener aquí 4 más 7. Cuatro más 7. Esto es igual a 11. ¿Vale? En la suma, pues no hay otro símbolo que represente la suma. No hay otra forma de representarla. No he visto otra forma de representar la suma. Por lo tanto, esta es la única manera en la que vamos a encontrar la suma. Obvio, si hay algo entre paréntesis, recuerden que en medio debe haber el símbolo de lo que se quiere, o el símbolo de la operación que se quiere realizar. En este caso, 4 más 7. Y va a dar 11. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos una suma. En la resta, pues ya sabemos que es lo contrario. Es decir, a ese 11, yo le voy a restar uno de mis sumandos que yo tenía en la suma. Por ejemplo, 11 menos 7, o también 11 menos 4. Y ahora sí, ¿cuánto me da? Bueno, pues me va a dar 11 menos 7, me tiene que dar 4, y 11 menos 4 me va a dar 7. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta acerca de la resta, de la suma? ¿No? ¿Ninguna? Y si se dan cuenta en su ejemplo de su guía, nos da la suma de 10 más 4, 14, una resta, pues el 14 menos el 10 me va a dar el 4, o el 14 menos el 4 me va a dar el 10, y la suma va a ser 10 más 4, 14. Bien. Por lo tanto, tanto la resta hacia la suma como la suma hacia la resta son operaciones contrarias. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿No? Segurísimos. Correcto. Bien. Ahora, continuando con su guía, nos está hablando de la jerarquía de operaciones. Jairo, ¿nos podría leer, por favor, la jerarquía de operaciones? Claro. Los operadores tienen una jerarquía. Por esta razón, una operación matemática no se lee de izquierda a derecha como una frase. Tampoco se resuelve de esta forma. Se lee o se resuelve de acuerdo a las características que tienen estos operadores. Raíz y exponente tienen la misma jerarquía. En primer lugar, multiplicación y división. En segundo lugar, suma y resta. Y en tercer lugar, bueno, ahí está como que mal, pero es jerarquía es primero sería el exponente y la raíz, después multiplicación y división, después suma y resta. Ok, gracias. Dale, entonces. Así es, aquí está mal. Primero va a resolverse la raíz y el exponente.
es decir, lo que haya entre paréntesis, eso es lo que primero se va a resolver. Después, bueno, pues va a ser la multiplicación, después la suma y al último la resta. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Por ejemplo, tenemos, a ver, voy a ponerlo acá. Tenemos. Bueno, vamos a poner el ejemplo que tienen ustedes aquí. Bien, por ejemplo, tenemos esto. Tenemos 3 por 5 elevado al cuadrado más 10. ¿Qué es lo que resolvemos primero? El exponente. El exponente, por lo tanto, ¿cuánto me va a dar ahí? 25. 25. Bien, entonces voy a poner primero mi 3 por 25, que es lo primero que resolví, más 10. Después de esto, ¿qué se resuelve ¿qué se resuelve después? Perdón. La multiplicación. La multiplicación, por lo tanto, yo voy a multiplicar 3 por 25. ¿Cuánto me da 3 por 25? 75. 75. Así que voy a decir que 75 más 10. Y ahora sí, voy a hacer lo último. 75 más 10 me va a dar 85. Ahí lo tengo que poner de otro color. 85. Y listo, ya resolví esta ecuación o esta operación. ¿Cómo? Con mi jerarquía de operaciones. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, a ver. Bueno, es que esto, bueno, yo creo que sí, ya, sí. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner. Ok. Esta operación. 14 más 12 menos 10 por 5 entre 2 al cuadrado. Díganme, ¿qué hacemos primero? El exponente. El exponente, vamos a realizarlo primero. ¿Y cómo me quedaría? 54. Entre 4, ¿vale? Entonces me quedaría 14 más 12 menos 10 por 5 entre 4. Bien, ¿después qué hago? Después de mi potencia. ¿Mandé? División. ¿La división o la multiplicación? Multiplicación. Sale, entonces primero la multiplicación. Aquí vamos a ver otra cosa. Vamos a dejar un poquito de lado por ahorita este menos. Ay. Vamos a dejarlo de lado, pero ahorita vemos, es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que voy a multiplicar menos 10. Menos 10 por 5. ¿Sale? Menos 10 por 5, bueno, 10 por 5, ¿cuánto me da? 50.
50, ¿vale? Entonces voy a tener aquí 50. Pero ese signo negativo lo voy a dejar acá. ¿Por qué? Porque según la ley o las leyes de los signos, al multiplicarse signos diferentes, el signo del resultado va a ser negativo. ¿Vale? Al multiplicarse signos diferentes, el signo del resultado va a ser negativo. En este caso, menos por más, menos. Bien, menos 50 entre 4 y también 12 y 14. 14 más 12 menos 50 entre 4. Después de esto, ¿qué hago? La división. La división. Bueno, 25 entre 2, ¿cuánto me da? O bueno, 50 entre 4. 12.5. 12.5, por lo tanto yo voy a poner 14 más 12 menos, ahora sí, 12.5. Ay, ese punto no se pone. Ay. Eso que acabo de poner es un punto, solo que mi tablet no reconoce el punto. A ver, voy a intentar hacer un punto más bonito. No reconoce mi dedo. Ahí está, ya. 12.5. Bien. Y ahora, después de esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sumo el 14 más el 12. Así es, ya voy con mi suma. Ahora sí, 14 más 12, ¿cuánto me da? 26. Me da 26. 26. Bueno, voy a repetir. 26 menos 12.5. Y ahora sí, ¿cuánto me da? 13.5. 13.5. Por lo tanto, esto es igual a 13.5. ¿De acuerdo? Y ahora bien, si lo metemos a la calculadora, se supone que la calculadora tiene jerarquía de operaciones. Veamos si está bien hecho. 14 más 12 menos 10 por 5 entre 2 elevado al cuadrado. Y en efecto me da 13.5. ¿Sale? Bueno, a ver, déjenme ver si se ve en su pantalla. Pero creo que no se va a ver porque no tengo el... ¿Ya me ven? ¿Sí me logran ver? Yay. ¿Ven mi calculadora? ¿Ven el resultado? ¿No se ve? ¿No se ve nada? ¿Y ahí se ve algo? Sí, un poco. Sí se ve. Vale, entonces ahí ya vemos que lo que hicimos está bien. Así que entonces, veamos. Ya tenemos la jerarquía de operaciones. Recuerden, primero vamos a realizar los exponentes. O bueno, primero vamos a hacer lo que está dentro de un paréntesis, siempre. Recuerden, siempre vamos a hacer lo que está dentro de un paréntesis. Siempre. Después vamos a sacar o vamos a hacer los exponentes, vamos a sacar los exponentes, las raíces, después la multiplicación, las divisiones, después las sumas y, por último, las restas. ¿De acuerdo?
¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Sí, no. Vale, entonces, A ver, otra vez, Miss, por favor. A ver, repítanlo, por favor. Primero se entonces, saca... paréntesis, lo que está dentro de un paréntesis, Ajá, paréntesis. exponentes. Bueno, lo voy a escribir aquí para que lo Ah, por favor. tengan. Nada Gracias. más dejen. Ok. Vale, entonces va. Ok. Paréntesis, exponentes, raíces. Ahí. Paréntesis, exponentes, raíces. Multiplicaciones, divisiones. Sumas y restas. Recuerden, los exponentes y las raíces tienen el mismo orden de importancia y las multiplicaciones y las divisiones y las sumas y las restas, pero si tenemos en una misma ecuación tanto exponentes como raíces, obviamente primero vamos a hacer los exponentes. ¿De acuerdo? Y bueno, un acrónimo que podrían hacer sería PERMDS. No, bueno, no hagan acrónimo. Bueno, si a ustedes se les facilita con acrónimos aprenderse el orden de jerarquía o la jerarquía de las operaciones, háganlo. Si no, como ustedes se acomoden. Bien, ¿ya copiaron esto? ¿Ya lo tienen? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Segurísimos que ninguna duda? Perfecto, vamos a ver. Entonces, hagamos un ejercicio. O más bien, ustedes van a hacer un ejercicio. Veamos. Vamos a ver esta. Bueno, antes de que ustedes hagan un ejercicio, vamos a hacer el que viene de ejemplo en su guía. Nos dice que son 9,360 más 9 por 195 más 2,145 entre 195. Bien, aquí, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Multiplicación. La multiplicación, lo que está entre paréntesis. Dentro del paréntesis no me está indicando hacer algo. No hay nada que hacer dentro del paréntesis. Por lo tanto, me salgo del paréntesis y me indica una multiplicación de quién con quién, del 9 con el 195. Por lo tanto, 9 por 195, ¿cuánto me da? 1755. 1755. Entonces, 9,360 más 1755 más 2,145 entre 195. Bien, después, ¿qué hacemos? Sumar. Sumar. Bien, podríamos haber hecho la división, sin embargo, esta línea, como lo dice ahí en su guía, esta línea que nos está indicando la división, también nos indica que esa división se va a hacer al final. ¿Por qué? Porque está dividiendo a toda la operación de arriba. Es decir, primero debo saber qué cantidad queda arriba para poder
dividir, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes vean una línea o, por ejemplo, si lo ven de este modo, a ver, si lo ven como 9.360 más 1.755 más 2.145 entre 195 es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis y lo primero que tengo que hacer es lo que está entre paréntesis. Por lo tanto, primero voy a sumar y al último voy a dividir. En este caso, ¿de acuerdo? Si está como en el caso anterior donde estaba todo corrido y había una división, pero no dividía a todo, sino solo a un número, pues sí, después de la multiplicación voy a hacer la división. Bien, ¿cuánto me da esta suma? 11.126. Esta suma me va a dar 11.100, perdón, ¿cuánto? 11.126. ¿Seguras? 13.260. Exacto, 13.260, ¿no? ¿Dónde? Aquí. 13.260. Eso va a estar dividido entre 195. ¿Cuánto me da? Ahora sí. Ahora sí me da 68. 68. Por lo tanto, yo digo que esto es igual a, esto es igual a 68. ¿Vale? Y listo. Ya resolví esta operación. Bien, vamos a ver. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan. Y me dicen qué resultado les va a dar o qué resultado les está dando. Veamos. ¿Cuál les puedo poner? Vamos a ver. Bueno, también vamos a ver diferentes tipos de paréntesis. Existen las llaves, los corchetes y los paréntesis. ¿Vale? Eso es por orden de jerarquía. ¿Por qué? Porque como dijimos, dentro de los paréntesis, bueno, voy a borrar este 22, dentro de los paréntesis, más bien, lo que primero se tiene que hacer es lo que está dentro de los paréntesis. Por ejemplo, voy a poner una suma, 25 más 11. ¿Vale? ¿Vale? Pero yo tengo acá afuera 3 menos... bueno, 3 menos lo que está aquí adentro. Ok, yo tengo esto. 3 menos lo que está dentro del paréntesis que se está multiplicando con el otro. Y afuera yo voy a tener... un medio más... bueno, sí, un medio más. Y voy a tener de este lado... bueno, voy a cerrar mi llave. Y voy a tener 5 por todo lo que está ahí adentro. Y todo esto entre 4 elevado al cuadrado menos 14 más 10. ¿Ok? Entonces, recuerden, cuando yo tengo esta clase de operaciones, lo primero que voy a hacer es resolver lo que está, o más bien, voy a resolver de adentro hacia afuera.
de adentro hacia afuera. ¿Sale? Cuando tengo paréntesis, recuerden, este es un paréntesis. Este es un corchete. Y esta es una llave. Primero voy a resolver lo que está dentro del paréntesis, después lo que está dentro del corchete y por último lo que está dentro de la llave. ¿Para qué? Para resolver lo que está afuera de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Segurísimos. De acuerdo, entonces. A ver, comiencen a resolver esto, por favor. Si hay alguna duda o algo en lo que se estén atorando, me dicen, por favor. ¿Listo? Ok. Gerardo, Estela, Lau, ¿ya terminamos? Todavía no.
Hola, Gerardo, Estela, Lau. Parece que sí. ¿Mandé? Parece que sí. Parece que sí, bien. ¿Quién más ya terminó? Aparte de Jairo. Cris, ¿ya terminó? No, Miss, me atoré. Ok, ¿en dónde? Ah, bueno, no. Donde quedan los signos más o menos. Oh, ya. Más o menos. Ajá, ahí. Ok, a ver, veamos qué pasa ahí. Ok. Bien, vamos a ver cómo se resuelve esto para ver en dónde se atoraron o en dónde, qué pasó, ¿vale? Para empezar, ¿qué resultado les dio? Menos 284.5. Ok, a usted le dio menos 284.5. ¿A quién más le dio lo mismo? ¿A nadie? Bien. ¿Quién tiene otro resultado? Dígame. Ah, ¿cuánto? ¿4? ¿Jairo? Menos 16.04166. Ok, ¿quién tiene otro resultado? ¿Nadie más? Vale. Veamos cómo se resolvía esto. Ah, Eh, em, la plataforma nos va a sacar en unos 3 minutos. Entonces, si nos saca, por favor, volvemos a entrar rapidísimo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Primero, dijimos que vamos a resolver de adentro hacia afuera en mis paréntesis, corchetes y llaves. Por lo tanto, primero yo lo que tenía que hacer era mi suma que está arriba. Voy a hacer lo siguiente. Ay. Voy a escribir todo de nuevo para que veamos en dónde vamos. Y entonces ponemos 25 más 11, ¿cuánto me da? 36. Ujú. Después, ese 36 yo lo tengo que multiplicar por 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, ¿cuánto me da? Me da 8, ¿cierto? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por lo tanto, 2 elevado al cubo me da 8. Recuerden que ese cubo me indica cuántas veces se está multiplicando por sí mismo. Bien, ya tengo lo que está dentro de mi primer paréntesis o de mis paréntesis. Abajo, puedo hacer lo mismo. En mi jerarquía de operaciones me dice que primero van mis exponentes, por lo tanto, 4 elevado al cuadrado me va a dar 4. 4 por 4, 16. es menos 8 16. el total, pero no sé. Bien, 16 menos 14 más 10. Ahora voy a cambiar de página. A ver, ¿dónde está? Acá. Y entonces tenemos que vamos a tener la misma operación, vamos a tener 5, vamos a tener esto. Aquí teníamos un medio, ¿verdad? Un medio más o menos. 3. ¿Sí teníamos el 3? 3 menos
Y ahora sí, 36 por 8, ¿cuánto me da? 38. 288, ¿de acuerdo? Y ahora sí, 3. Bueno, vamos por partes. Abajo ya puedo realizar mis operaciones. ¿Por qué? Porque solo me queda 16 menos 14 menos 10. 16 menos 14 menos 10. Digo, más 10. 16 menos 14 más 10. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Suma o resta? ¿Más? Suma. Por lo tanto, voy a sumar 16 más 10 me da 26. Y después voy a hacer mi resta. Menos 14. ¿Cuánto me da? A ver, permítanme, déjenme comparto. Ahí donde está. Aquí, aquí. Ok, veamos. Entonces ya tengo. Ok, ya tengo acá. Ah, ya, es que hice anfitrión a alguien más. Era yo. Listo, ahora sí ya. Bien, veamos. Tenemos como, bueno, les voy a explicar lo que dice en su guía. En su guía nos dice que A y B son números enteros. Es decir, yo tengo a A, yo tengo a B, yo tengo a P y tengo a R. ¿De acuerdo? Luego me dice que estos van a ser números enteros. Por ejemplo, yo escogí que A fuera 10. Pero B no puede ser 0. Recuerden que debe ser diferente a 0. 0 no puede ser B. Porque todo número dividido entre 0, pues no me va a dar nada. ¿De acuerdo? Hasta aquí entendemos esto. Muy bien. Por lo tanto, yo digo, ok, no va a ser. Bien, entonces estábamos en que ya no va a ser 0, sino que va a ser 3, ¿no? B va a ser 3. Bien. Después, lo que me dice en la guía es lo siguiente. Vamos a encontrar los números enteros P y R. Bien, ¿cómo vamos a encontrar los números enteros P y R? Vamos a hacer la división. Es decir, yo voy a tener que A va a estar dividida entre B. ¿Para qué? Para que me dé a P y me dé a R. ¿Sale? Hasta aquí entendemos qué estoy haciendo. A es el número que voy a dividir. B es el número por el cual estoy dividiendo. P es mi cociente de esa división. Y R va a ser mi residuo, lo que sobra de esa división. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces vamos a sustituir. Tenemos B, que es 3, o bueno, A, que es 10, entre 3, que es B, y ahora sí, nosotros vamos a buscar a P y a R. ¿Cómo? Dividiendo. 3 por qué me da 10. Bueno, pues 3 por 3 me va a dar 9. 9 y mi residuo va a ser 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, P va a valer 3 y R va a valer 1 en este caso. Y ahí voy a cumplir lo que me dice la guía. La guía me dice que A va a ser igual a
B por P más R. B por P más R. Es decir, mi 10 que yo tengo es A, va a ser igual a B. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale P? 3. También 3. Esa multiplicación más mi residuo, que en este caso vale 1. 1, me tiene que dar el 10 que tengo del otro lado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 3 por 3 me da 9. 3 por 3 me da 9. Más 1 me da 10. Así que sí se cumple esa condición. 10 es igual a 10. Por lo tanto, esta condición sí se cumple. Esa es la condición que me está dando, o eso es a lo que se refiere el texto que leímos. ¿Ya entendimos? No, sí nos quedó ya claro. ¿Sí? ¿Segurísimos? ¿Hay alguien que todavía tenga alguna duda? ¿No? Estela, Lau, Gerardo, Fabián. No. ¿No? De acuerdo. ¿Resolví Sí, su duda? perdón, tantito. Sí, dígame. Entonces, A es 10. En este caso. Bueno, en este caso, ajá, es 10. Podría ser otro, ¿verdad? Esta ecuación. Sí, claro. Pero 10 y se va a división, por decir, ¿no? Mejor dicho, va a división. Pero ¿por qué lo tomamos como división? ¿Por qué no como multiplicación, por decir? Bien, porque estamos ahorita en el tema de división. Ah, porque es, Si ya. se va a su Sí. guía, Sí, sí, sí. en la página. Ajá, ¿Sí, ya? sí, es división. Vale. Bien, Y ahí es donde nos dan esta fórmula. sí. ¿Ya vio eso? No nos está diciendo de Que A, multiplicación nada. ok, vale. Ujú. Que A es igual a B por P más R. Sí. Esa es la condición que debe cumplir, porque Ujú. nos dice que A va a ser mayor a B y B va a ser menor que, no, a ver, A es mayor que B y B es menor que R. Caray, pero aquí mi R es 1. Tal vez eso no está bien redactado. Ok, el punto es que esta ecuación sí se está cumpliendo, como lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Segurísimos? ¿Todo bien? Sí. De acuerdo. Veamos entonces. Ahora vamos a ver los ejemplos que nos muestran. En este caso me dice 40 entre 5 me da 8. Ya vimos el ejemplo de su guía. Y ya vimos que A es mi dividendo, B es el divisor, P es el cociente y R es mi residuo. Entonces, 40 entre 5, 8. B, menos 21 entre menos 7, dijimos que la división de signos iguales me va a dar el resultado con signo positivo. Entonces, en este caso sería 3 positivo. Después me dice menos 24 entre 4, el signo va a ser negativo porque son signos diferentes. Me va a dar menos, bueno, aquí me tendría que dar menos 3, no menos 24 en su guía. 24, 4 por... No, es cierto. Me tendría que dar 6, lo siento. Me tendría que dar 6, no menos 24. Ahí en su guía, ahí le quitan ese menos 24 de resultado y me tiene que dar menos 6. ¿Sale? ¿Sí ya vieron dónde? Aquí.
en esta parte de aquí, ¿sí se ve mi mouse? O bueno, mi puntero. Ay, esta parte de aquí debe decir menos 6. Y ahora el inciso D me dice 27 entre menos 3. También son signos diferentes, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y el resultado sería menos 9. Ahora, veamos ya las reglas como tal. Ay. Aquí nos dice que en el producto y en el cociente de números positivos y negativos se cumplen estas reglas. Es decir, si yo divido signos iguales más entre más, me va a dar más. O si yo multiplico más por más, me va a dar más. Lo mismo abajo, si yo divido más entre menos, me va a dar menos, o si yo multiplico más por menos, me va a dar menos. Si yo divido menos entre más, me va a dar menos. Si yo multiplico menos por más, me va a dar menos. Si yo divido o multiplico dos signos iguales, menos por menos o menos entre menos, me va a dar más. ¿Sale? Entonces, signos iguales dijimos que se suman, signos diferentes se van a restar, pero ya dijimos que vamos a mantener el signo del que tenga mayor valor absoluto. Pero en el caso de división y multiplicación, signos iguales me dan signo positivo. Signos diferentes me dan signo negativo. ¿De acuerdo? Hasta aquí quedaron claras las reglas de los signos. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Si se dan cuenta, aquí hay otros ejercicios. Aquí son 10 ejercicios. Están sencillos, ¿por qué? Porque solamente suma, resta, multiplicación, división, ya no es tan complicado. ¿De acuerdo? Bien, esos también los van a subir a la plataforma para revisarlos. Y también van a tener hasta el viernes, o sea, tienen toda esta semana. Yo sé que tienen cosas que hacer, pero la guía nos marca estos ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para practicar. Recuerden que, pues, en matemáticas tenemos que practicar, 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 para que no se nos olvide.